El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando el cielo de San Francisco en tonos rosas y naranjas. Adele Parker, no. Ahora Adele Foster estaba de pie junto a la ventana de su nuevo piso, observando cómo la ciudad se preparaba para el atardecer. Su marido, Thomas, estaba ordenando las maletas tras 2 semanas de luna de miel en Hawái. «No puedo creer que ya estemos en casa», suspira Adele, dirigiéndose a Thomas. «Parece como si hubiéramos intercambiado votos ayer». Thomas sonrió, se acercó a su mujer y le rodeó la cintura con el brazo. «Lo sé, cariño, pero tenemos toda una vida por delante para crear nuestra propia felicidad». Adele se acurrucó contra su marido, saboreando el momento de paz y tranquilidad. Sin embargo, esta paz duró poco. El timbre del teléfono rompió el idilio. Thomas cogió el móvil. «Es mamá», dijo mirando la pantalla. Adele sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo, tratando de reprimir la repentina sensación de ansiedad. «Hola, mamá», respondió Thomas poniéndola en altavoz. «Sí, acabamos de volver. Todo ha ido genial, gracias». «Oh, queridos», llegó la voz de Barbara Foster, la madre de Thomas. «Me alegro mucho de que por fin estés en casa. Empezaba a preocuparme. Ya sabes lo peligroso que puede ser viajar». Adele puso los ojos en blanco, pero guardó silencio. Sabía que su suegra siempre era propensa a exagerar. «Mamá, te lo decíamos todos los días», le recordó Thomas con dulzura. «Todo ha sido maravilloso». Por supuesto», asintió Bárbara. «Pero ahora que estás en casa, tenemos tantas cosas de las que hablar. He pensado que quizá podría venir mañana, ayudarte a deshacer las maletas, hacer la cena». Adele y Thomas intercambiaron miradas. Adele sintió los hombros tensos. Había esperado pasar los primeros días tras su regreso a solas con su marido, acostumbrándose a su nueva vida juntos. «Mamá, eres muy amable», empezó Thomas. «Pero nosotros...» «Oh, no seas tonta», interrumpió Bárbara. «Sé lo difícil que es empezar una vida familiar. Necesitaréis toda la ayuda posible. Estaré aquí mañana a las 10 de la mañana. Y no te preocupes por el desayuno. Traeré mis famosas tortitas». Antes de que ninguno de los dos pudiera objetar, Bárbara se despidió y colgó. Thomas miró culpable a Adele. «Lo siento, cariño. Ya sabes cómo puede ser». Adele intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «No pasa nada», dijo, aunque su tono decía lo contrario. «Estoy segura de que solo quiere ayudar». Tomás rodeó a su mujer con el brazo. «Lo superaremos juntos, ¿vale? Esta es nuestra vida y la viviremos como mejor nos parezca». Adele asintió, pero la ansiedad crecía en su interior. Sabía que Bárbara siempre había sido una madre sobreprotectora, pero había esperado que las cosas cambiaran después de la boda. Ahora empezaba a darse cuenta de que la lucha por la independencia de su joven familia no había hecho más que empezar. El resto de la velada transcurrió en un tranquilo ajetreo. Adele y Thomas deshacían las maletas, hablaban de su luna de miel y hacían planes para el futuro. Pero Adele nunca olvidó la visita de Bárbara mañana. La mañana llegó demasiado deprisa. Adele se despertó antes de lo habitual, inquieta e irritable. Salió de la cama en silencio, tratando de no despertar a Thomas, y se dirigió a la cocina para preparar café. Miró el reloj, que marcaba las 8:30, y suspiró. Tenía 1 hora y media antes de que llegara su suegra. Decidió aprovechar ese tiempo para ordenar el piso y prepararse mentalmente para la visita. A las 9:55 sonó el timbre. Adele miró sorprendida a Thomas, que acababa de salir de la ducha. «Tu madre nunca llega tarde, ¿verdad?», preguntó con una risita nerviosa. Thomas le dio un beso en la mejilla. «Todo irá bien», susurró, dirigiéndose a la puerta. En cuanto la puerta se abrió, un torbellino de energía irrumpió en el piso en forma de Bárbara Foster. Una mujer bajita, con el pelo canoso perfectamente peinado y los labios pintados de rojo brillante, que irradiaba confianza y determinación. «Mis queridos», exclamó, abrazando primero a Thomas y luego a Adele. «¿Cómo os he echado de menos? 15 días es mucho tiempo». Adele sintió que la bañaba una oleada del perfume de su suegra. «Hola, Bárbara», dijo, tratando de sonar amable. «Gracias por venir a ayudarnos». Bárbara miró el piso con ojo crítico. «Cielos»,
Hay tanto trabajo que hacer aquí. Me alegro de haber venido. Thomas, cariño, lleva esas bolsas a la cocina. He traído la compra. Seguro que tenéis la nevera llena después de las vacaciones. Sin esperar respuesta, Bárbara se dirigió a la cocina, quitándose el abrigo. Adele y Thomas intercambiaron miradas antes de seguirla. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Bárbara parecía estar en todas partes a la vez, cocinando en la cocina, ordenando las cosas en los armarios, dando consejos sobre limpieza y decoración. Adele se sentía como una invitada en su propia casa, sin saber dónde meterse. «Adele, querida», llamó Bárbara desde la cocina. «¿Estás segura de que quieres guardar las especias en este armario? Quedarían mucho mejor aquí, junto a los fogones». Adele respiró hondo antes de contestar. «En realidad, Bárbara, estoy más cómoda con ellas donde están ahora». Bárbara chasqueó la lengua. «Cariño, todavía eres muy joven. Confía en mi experiencia. Es mucho más práctico así». Sin esperar respuesta, empezó a mover los tarros de especias. Adele sintió que la irritación crecía en su interior, pero se contuvo, recordándose a sí misma que Bárbara solo intentaba ayudar. A última hora de la tarde, Adele se sentía completamente agotada. Bárbara parecía llena de energía y entusiasmo. Preparó una cena enorme, insistiendo en enseñar a Adele a cocinar ahoa, los platos favoritos de Thomas. «¿Sabes, querida?», dijo Bárbara, removiendo la salsa. «Estoy tan contenta de que ahora formes parte de nuestra familia. Siempre he soñado con tener una hija con la que pudiera compartir mis conocimientos y experiencia». Adele esbozó una sonrisa tensa. «Gracias, Bárbara. Aprecio tu preocupación». «Oh, llámame mamá, querida. Ahora somos familia». Adele sintió que se le cortaba la respiración. Miró a Thomas, que estaba ocupado poniendo la mesa y no parecía darse cuenta de la tensión entre las mujeres. Cuando por fin se sentaron a cenar, Bárbara siguió hablando, compartiendo planes de futuro y consejos domésticos. Adele permanecía en silencio, cada vez más deprimida. «Ah, y no olvidéis que el próximo domingo tendremos una cena familiar», anunció Bárbara. «Os espero a las 2 a la 1. Y Adele, querida, ¿podrías hacer el postre? Te enseñaré a hacer mi especialidad, la tarta de manzana. A Thomas le encanta». Adele sintió que su paciencia llegaba a su fin. «En realidad, Bárbara», empezó, intentando hablar con calma. «Thomas y yo teníamos otros planes para el fin de semana. Queríamos...» «¡Tonterías!», interrumpió Bárbara. «La familia es lo primero. No querrás perderte nuestra tradicional cena, ¿verdad?». Thomas intervino finalmente. «Mamá, quizás podríamos reprogramar el almuerzo para otro día. Adele y yo estábamos planeando...». «Thomas», dijo Bárbara con severidad, «sabes lo importantes que son para mí estas reuniones familiares. Especialmente ahora que te has casado. Debemos mantener vivas nuestras tradiciones». Adele sintió que la ira crecía en su interior. Abrió la boca, dispuesta a protestar, pero Thomas se le adelantó. «Está bien, mamá», dijo con un suspiro. «Iremos». Adele no daba crédito a lo que oía. Miró a su marido, sintiendo una mezcla de decepción y traición. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso, a pesar del incesante monólogo de Bárbara. Cuando por fin Bárbara se marchó, dejando tras de sí una cocina perfectamente limpia y una montaña de consejos, Adele sintió que una oleada de emoción la inundaba. «Thomas», empezó, intentando contener el temblor de su voz, «tenemos que hablar». Thomas se hundió cansado en el sofá. «Lo sé, cariño. Siento lo de hoy. Mamá solo intenta ayudar». «¿Ayudar?», exclamó Adele. «Thomas prácticamente se apoderó de nuestra casa, y tú la dejas hacerlo». «Adele, es mi madre. ¿Qué se supone que tenía que hacer?» «Podrías haberme apoyado. Decirle que podíamos arreglárnoslas solos, que necesitábamos intimidad». Thomas suspiró. «Sé que puede ser demasiado insistente, pero tiene buenas intenciones para con nosotros. Démosle tiempo para que se acostumbre al cambio». Adele negó con la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Thomas, esta es nuestra vida. Si no ponemos límites ahora, esto no acabará nunca». Se dio la vuelta y entró en el dormitorio, dejando a Thomas solo. Adele cerró la puerta y se tumbó en la cama.
dejando correr las lágrimas. Quería a Thomas con toda su alma, pero hoy se había preguntado si estaba preparada para una vida en la que su suegra desempeñaría un papel tan dominante. Tumbada en la oscuridad, Adele se dio cuenta de que su luna de miel había terminado de verdad y que la realidad de la vida matrimonial era mucho más complicada de lo que había esperado. Sabía que tendría que encontrar la manera de hacer frente a esta situación si quería mantener intacto su matrimonio y su identidad, pero aún no tenía ni idea de cómo hacerlo. La mañana estaba nublada, lo que le sentaba bien a Adele. Se levantó temprano, destrozada tras la emotiva velada de la noche anterior. Thomas seguía durmiendo y ella salió silenciosamente del dormitorio en dirección a la cocina. Al entrar en la cocina, Adele se quedó helada. No todo estaba como lo había dejado la noche anterior. Las especias estaban en un nuevo orden. Las ollas y sartenes se habían reorganizado y había un nuevo imán en la nevera con su horario de comidas. Bárbara. Por supuesto que era obra de Bárbara. Adele respiró hondo, intentando reprimir la creciente irritación. Empezó a preparar café, tratando de ignorar los cambios a su alrededor. «Buenos días, cariño», llegó la voz de Thomas. Entró en la cocina, estirándose y bostezando. «¿Qué tal has dormido?» «No muy bien», respondió Adele con sinceridad. «Thomas, tenemos que hablar de lo de anoche». Thomas suspiró, sirviéndose un poco de café. «Sé que mamá puede ser obsesiva, pero realmente quiere lo mejor». «No es solo eso», empezó Adele, pero la interrumpió el timbre del teléfono. Thomas miró la pantalla y arrugó la nariz. «Es mamá», dijo. «Tengo que contestar». Adele puso los ojos en blanco, pero guardó silencio. Thomas contestó y puso el altavoz. «Buenos días, queridos», sonó la alegre voz de Bárbara. «Espero no haberos despertado». «No, mamá, ya estamos levantados», contestó Thomas. «¡Qué bien! Estaba pensando, ¿por qué no me paso hoy y le enseño a Adele a hacer tu asado favorito? Seguro que le encantaría aprender». Adele sintió que su cara empezaba a arder de rabia. Abrió la boca para protestar, pero Thomas se le adelantó. «Mamá, eres muy amable, pero nos las arreglaremos solos. Adele tiene sus propias recetas y es una excelente cocinera». Se hizo una pausa al otro lado de la línea. «Oh, por supuesto», dijo finalmente Bárbara, y se podía oír claramente la decepción en su voz. «Solo quería ayudar. Ya sabes lo importante que es para una esposa poder cocinar los platos favoritos de su marido». Adele no pudo soportarlo más. «Bárbara», dijo, intentando hablar con calma. «Agradezco tu preocupación, pero soy perfectamente capaz de cocinar yo misma para Thomas. Y, por cierto, él también es un excelente cocinero». «Oh, Adele, querida», replicó Bárbara con una ligera risita. «Los hombres pueden ayudar en la cocina a veces, por supuesto, pero una verdadera esposa debería ser capaz de llevar una casa por sí sola. Solo quiero asegurarme de que estás a la altura». Adele sintió que su paciencia llegaba a su fin. «Bárbara, Mamá», la interrumpió Thomas. «Gracias por tu preocupación, pero realmente nos las arreglaremos solas. Quizá en otra ocasión». «De acuerdo», suspiró Bárbara. «Pero no te olvides de la comida del domingo. Y Adele, si necesitas ayuda con el postre, llámame». Cuando terminó la llamada, Adele se volvió hacia Thomas. «¿Ves lo que está pasando? Cree que soy incapaz hasta de hacer la comida». Thomas parecía culpable. «Sé que no tiene buena pinta, pero solo intenta ayudar». «¿Ayudar?», exclamó Adele. «Thomas está intentando controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Tienes que hablar con ella». «Hablaré», prometió Thomas. «Solo dame algo de tiempo, ¿vale?» Adele asintió, pero una sensación de inquietud crecía en su interior. Sabía que esto era solo el principio. Durante los días siguientes, Bárbara siguió llamando todas las mañanas, ofreciéndole consejos sobre todo, desde la colada hasta la planificación del menú de la semana. Cada vez, Adele sentía que su irritación iba en aumento. El jueves por la noche, cuando Adele volvió del trabajo, encontró una gran cesta de la compra sobre la mesa de la cocina y una nota de Bárbara. «Querida Adele, me he dado cuenta de que en tu frigorífico faltan algunos alimentos importantes. Aquí tienes algunas cosas que seguro que te vendrán bien. No te olvides de preparar a Thomas su cena favorita.
Pollo al romero. Te adjunto la receta. Con cariño, mamá Bárbara. Adele arrugó la nota en la mano, sintiendo la rabia hervir en su interior. Cogió el teléfono y marcó el número de Bárbara. «¿Hola?», contestó Bárbara tras el primer pitido. «Bárbara», empezó Adele, intentando hablar con calma. «Agradezco tu preocupación, pero Thomas y yo somos muy capaces de hacer la compra por nuestra cuenta y decidir qué cocinar para cenar». «Vaya», replicó Bárbara con una leve risita. Solo quería ayudar. Sé lo difícil que puede ser para las familias jóvenes al principio. Y estoy segura de que Thomas estará encantado con su comida favorita después de un duro día de trabajo. Adele respiró hondo, tratando de contenerse. «Bárbara, entiendo que quieras lo mejor para ti, pero Thomas y yo somos adultos. Podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas». «Por supuesto, querida», dijo Bárbara, y se podía oír claramente la condescendencia en su voz. «Solo quiero asegurarme de que los dos sois felices. Ya sabes lo importante que es para una esposa poder complacer a su marido». Aquello fue el colmo. «Bárbara», dijo Adele bruscamente, «agradezco tu preocupación, pero no soy tu hija y no puedes decirme cómo vivir mi vida. Por favor, respeta nuestro espacio personal». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Bueno», dijo finalmente Bárbara en tono frío, «veo que aquí no se aprecia mi ayuda. Espero que sepas lo que haces, Adele. No olvides tu comida del domingo». Con estas palabras colgó el teléfono. Adele se hundió en su silla, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que esta conversación tendría consecuencias, pero ya no podía tolerar la constante intromisión de su suegra. Cuando Thomas regresó a casa, Adele le contó lo sucedido. «¿Qué has hecho qué?», exclamó él. «Adele, ¿cómo has podido hablarle así a mi madre?». «¿Qué iba a hacer?», objetó Adele. «Siempre se mete en nuestras vidas, dando consejos no solicitados, pensando que soy incapaz de llevar una casa». Thomas suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Sé que mamá puede ser entrometida, pero solo vela por nosotros. Quizá debería disculparse». Adele no daba crédito a lo que oía. «¿Disculparme? ¿Por pedirme que respete nuestro espacio personal? Thomas, tienes que apoyarme en esto». «Te apoyo», dijo Thomas, pero no había confianza en su voz. «Es que podríamos llegar a un acuerdo. Dejar que mamá ayude de vez en cuando, pero poner algunos límites». Adele negó con la cabeza. «Thomas, tú no ves el problema. No se trata de ayudar. Se trata de que tu madre intenta controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Y si no lo detenemos ahora, no acabará nunca». Thomas parecía confuso y frustrado. «Hablaré con ella», prometió. «Intentaré explicarle la situación». Adele asintió, pero una sensación de soledad crecía en su interior. Se dio cuenta de que la batalla por la independencia de su joven familia no había hecho más que empezar, y tendría que luchar no solo contra su suegra, sino también contra la indecisión de su marido. Aquella noche, Adela no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada mirando al techo y pensando en cómo encontrar un equilibrio entre el respeto a la familia de Thomas y el mantenimiento de su propia independencia. Sabía que le esperaban tiempos difíciles, pero estaba decidida a defender el derecho a su propia vida. A la mañana siguiente, Adele se levantó con la firme intención de cambiar las cosas. Decidió que había llegado el momento de tomar la iniciativa y demostrar a Bárbara que era capaz de llevar la casa y cuidar de Thomas. Se levantó temprano, preparó un delicioso desayuno y le preparó a Thomas el almuerzo para ir a trabajar. Cuando él vio todo esto, se le iluminó la cara. «Vaya, Adele, esto es increíble», exclamó. «No tenías que esforzarte tanto». Adele sonrió. «Quiero que sepas que puedo cuidar de los dos, y quiero que tu madre también lo entienda». Thomas asintió, pero la preocupación brilló en sus ojos. «Lo comprendo. Pero, por favor, no creemos conflictos. ¿Quizá podríamos invitar a mamá a cenar y hablar las cosas con calma?» Adele dudó. Por un lado, no quería volver a encontrarse con Bárbara tan pronto. Por otro, podría ser una oportunidad para establecer límites claros. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Invitémosla mañana. Prepararé la cena y hablaremos tranquilamente». Thomas se animó y besó a Adele. «Gracias, cariño. Seguro que todo irá bien». Todo el día Adele había estado preparando la cena que se avecinaba.
Eligió un plato complicado que nunca antes había cocinado para demostrar sus dotes culinarias. También pensó detenidamente en lo que le diría a Bárbara. Cuando sonó el timbre por la noche, Adele respiró hondo, preparándose. Thomas abrió la puerta y Bárbara entró en el piso con un gran pastel en la mano. «Hola, Bárbara», dijo Adele, intentando sonar amable. «Gracias por venir». «Hola, querida», respondió Bárbara con una sonrisa tensa. «Pensé en traer el postre. Espero que no te importe». Adele sintió que la irritación empezaba a hervir de nuevo en su interior, pero se contuvo. «Por supuesto que no. ¿Pasa? La cena está casi lista». Se sentaron a la mesa y hubo un silencio incómodo durante un rato. Thomas intentó aligerar el ambiente hablando de su trabajo, pero la tensión entre las mujeres era evidente. Finalmente, Bárbara no pudo soportarlo más. «Adele, querida», empezó, «quiero disculparme si te ofendí ayer. Solo quiero asegurarme de que Thomas y tú sois felices». Adele respiró hondo. «Lo entiendo, Bárbara, y aprecio tu preocupación. Pero Thomas y yo somos adultos y podemos tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas». Bárbara apretó los labios. «Por supuesto, querida, pero te das cuenta de que solo intento ayudar, ¿no? Tengo mucha más experiencia en la vida familiar y sé lo que Thomas necesita». Adele sintió que su paciencia empezaba a agotarse de nuevo. «Bárbara», dijo, tratando de hablar con calma, «aprecio tu experiencia, pero cada familia tiene un camino diferente. Thomas y yo queremos encontrar el nuestro». Thomas, viendo que la tensión iba en aumento, intentó intervenir. «Mamá, Adele, no discutamos, todos queremos lo mejor». Bárbara se volvió hacia su hijo. «Thomas, cariño, te das cuenta de que solo me preocupo por ti, ¿verdad? Solo quiero asegurarme de que eres feliz y de que estás bien cuidado». Adele sintió que su cara empezaba a arder de rabia. «¿No crees que soy capaz de cuidar de mi marido?», preguntó bruscamente. «Oh, querida», suspiró Bárbara, «estoy segura de que lo intentas, pero hay cosas que lleva años aprender. Esta salsa, por ejemplo», señaló el plato que Adele había preparado. «Está un poco demasiado salada, ¿no crees? Podría enseñarte a hacerla bien». Aquello fue el colmo. Adele se levantó de la mesa, sintiendo que le temblaban las manos. «Bárbara», dijo, intentando mantener la calma, «aprecio tu opinión, pero esta es nuestra casa y nuestra vida. Thomas y yo decidiremos lo que nos conviene». Bárbara pareció sorprendida. «Solo intento ayudar. Thomas, díselo». Thomas parecía confuso, cambiando la mirada de su madre a su mujer. «Mamá», dijo finalmente, «Adele tiene razón. Apreciamos tu preocupación, pero tenemos que aprender a vivir solos». Bárbara se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. «Veo que mi ayuda no es necesaria aquí», dijo con voz temblorosa. «Espero que sepas lo que haces». Con esas palabras, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. «¡Mamá, espera!», gritó Thomas, pero Bárbara ya había dado un portazo. Se hizo el silencio en el piso. Adele se hundió en una silla, desolada. Thomas se quedó mirando la puerta cerrada, claramente inseguro de qué hacer. «Iré a hablar con ella», dijo finalmente y salió del piso. Adele se quedó sola, mirando la cena inacabada y sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Sabía que este conflicto era inevitable, pero eso no lo hacía más fácil. Pasó una hora hasta que Thomas regresó. Parecía cansado y frustrado. «¿Cómo ha ido?», preguntó Adele en voz baja. Thomas suspiró pesadamente. «No muy bien. Mamá está muy disgustada. Cree que la rechazamos». Adele sintió una punzada de culpabilidad. «Thomas, no quería que las cosas acabaran así. Pero tenemos que poner límites». «Lo sé», asintió Thomas. «Hablé con mamá. Le dije que apreciamos su preocupación, pero que necesitamos espacio para vivir nuestras vidas. Ella no se lo tomó muy bien». Adele se acercó a su marido y lo abrazó. «Siento que hayas tenido que interponerte entre nosotros. Pero superaremos esto juntos, ¿verdad?». Thomas le devolvió el abrazo. «Realmente lo haremos. Encontraremos la manera de arreglar las cosas con mamá, pero manteniendo nuestra independencia». Esa noche, tumbada en la cama, Adele pensó largo y tendido en lo que había pasado. Sabía que era solo el principio de un largo camino para establecer una relación sana con su suegra. Pero también se sintió aliviada por haber dicho por fin lo que pensaba.
Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Bárbara no llamaba, y Thomas parecía disgustado, aunque intentaba no demostrarlo. Adele se sentía culpable, pero al mismo tiempo estaba segura de haber hecho lo correcto. El viernes por la noche, mientras ella y Thomas estaban sentados en el sofá viendo una película, sonó el teléfono. Era Bárbara. «Hola, mamá», contestó Thomas, poniendo el altavoz. «Hola, cariño», dijo Bárbara. Su voz sonaba un poco insegura. Quería disculparme por mi comportamiento en la cena. Me doy cuenta de que quizá fui demasiado entrometida». Adele y Thomas intercambiaron miradas de sorpresa. «Gracias, mamá», dijo Thomas. «Nosotros también queremos disculparnos. No queríamos ofenderte». «Lo sé, cariño», suspiró Bárbara. «Es que me cuesta aceptar que mi hijito haya crecido y formado su propia familia, pero intentaré respetar tu espacio». «Gracias, Bárbara», dijo Adele. «Realmente apreciamos tu preocupación y cariño. ¿Quizás podríamos empezar de nuevo?» «Me gustaría», respondió Bárbara. «¿Quizás podrías venir a comer el domingo? Prometo no dar consejos no solicitados». Adele sonrió. «Vendremos. Y llevaré el postre». Cuando la conversación terminó, Adele sintió que un enorme peso caía de sus hombros. Sabía que había más trabajo por hacer, pero este era el primer paso para establecer una relación sana. «Gracias», dijo Thomas abrazando a su mujer, «por ser tan paciente y comprensiva». Adele le besó. «Somos una familia», dijo, «y podemos afrontarlo todo juntos». Al dormirse esa noche, Adele se sintió esperanzada. Sabía que el camino hacia la armonía en la relación con su suegra sería largo y quizá difícil, pero estaba preparada para el reto. Al fin y al cabo, es la superación de las dificultades lo que hace más fuerte a una familia. Había pasado una semana desde la conversación reconciliadora con Bárbara. La vida parecía empezar a volver a la normalidad. Adele y Thomas disfrutaban de su vida de casados, adaptándose poco a poco a su nueva condición de esposos. La comida del domingo fue sorprendentemente tranquila. Bárbara, fiel a su palabra, se cuidaba de dar consejos no solicitados, aunque Adele notaba cómo su suegra a veces se mordía la lengua, claramente conteniéndose. El miércoles por la mañana, Adele se levantó más temprano de lo habitual. Tenía una presentación importante en el trabajo y quería comprobarlo todo una vez más antes de salir de casa. Thomas ya se había marchado, tenía turno de mañana en el hospital. Adele estaba terminando su café matutino cuando oyó abrirse la puerta principal. Se quedó inmóvil, escuchando. Pasos familiares. «¿Thomas? ¿Adele? ¿Estás en casa?» La voz de Bárbara resonó en el piso. Adele sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Qué hacía su suegra aquí tan temprano? «¡Bárbara!», gritó Adele saliendo de la cocina. «¿Qué haces aquí?» Bárbara estaba de pie en el salón sosteniendo una caja grande. Llevaba un delantal y el pelo recogido en un práctico moño. «Oh, Adele, querida. No esperaba encontrarte en casa. Creía que ya os habíais ido a trabajar». Adele frunció el ceño. «Eso no explica por qué estás aquí, Bárbara. ¿Y cómo has entrado?» Bárbara agitó la mano como si nada. «Oh, tengo una llave de repuesto. Tomás me la dio antes de que os casarais, por si acaso. Pensé que hoy sería un buen día para limpiar y ordenar un poco. Tu piso necesita la mano de una mujer». Adele sintió que la ira hervía en su interior. «Bárbara, ya hemos hablado de esto. No puedes invadir así nuestra casa». «¿Invasión?». Bárbara parecía ofendida. «He venido a ayudar. Mira, he traído cortinas nuevas, quedarán mucho mejor con tus muebles. E iba a reorganizar el sofá, no está bien colocado desde el punto de vista del Feng Shui». Adele respiró hondo, intentando mantener la calma. «Bárbara, agradezco tu preocupación, pero esta es nuestra casa. Thomas y yo decidimos por nosotros mismos cómo debe ser». «Pero querida», empezó Bárbara, «solo quiero que tu casa sea más acogedora. Ya sabes lo importante que es crear el ambiente adecuado para la vida familiar». «Bárbara», dijo Adele con firmeza, «por favor, vete. Tengo que prepararme para ir a trabajar y no puedo hablar de esto ahora». El rostro de Bárbara se contorsionó con resentimiento. «Veo que aquí no se aprecia mi ayuda. Bien, me iré. Pero piensa en lo que te he dicho, Adele. El ambiente adecuado en el hogar es la clave para un matrimonio feliz». Con estas palabras,
Bárbara se dio la vuelta y salió del piso, dejando la caja de cortinas en el suelo. Adele se hundió en el sofá, sintiendo que temblaba de rabia y frustración. Miró el reloj. Faltaba menos de 1 hora para la presentación y ella seguía en pijama. Adele no había podido concentrarse en el trabajo en todo el día. Sus pensamientos volvían una y otra vez al incidente de la mañana. ¿Cómo podía Bárbara pensar que estaba bien invadir su casa de esa manera? ¿Y por qué Thomas nunca había mencionado la llave de repuesto? Esa noche, cuando Thomas llegó a casa, Adele estaba preparada para una conversación seria. «Thomas», empezó ella en cuanto él cruzó el umbral. «Tenemos que hablar». Thomas, al ver la expresión de su mujer, se puso tenso. «¿Qué ocurre?» Adele le habló de la visita matutina de Bárbara. Con cada palabra, el rostro de Thomas se volvía más culpable. «Ia, me olvidé de esa llave», admitió cuando Adele hubo terminado. «En realidad, mamá me pidió una llave de repuesto incluso antes de casarnos, por si acaso. No pensé que la usaría así». «Thomas». Adele trató de hablar con calma, pero se podía oír claramente la irritación en su voz. «Tenemos que establecer límites claros. Tu madre no puede venir a nuestra casa e intentar cambiar las cosas». Thomas asintió. «Tiene razón. Hablaré con ella y le pediré que devuelva la llave». «No», dijo Adele con firmeza. «Hablaremos con ella juntos. Y cambiaremos las cerraduras. No quiero vivir con el miedo de que en cualquier momento alguien pueda entrar en nuestra casa». Thomas pareció sorprendido. «¿No te parece demasiado?» «No, Thomas, no creo que sea demasiado. Esta es nuestra casa, nuestro espacio personal. Deberíamos sentirnos seguros aquí». Thomas suspiró, pero asintió. «De acuerdo. Llamemos a mamá e invitémosla a cenar mañana. Lo hablaremos». A la noche siguiente, Bárbara apareció en la puerta de su piso con un pastel en las manos y una sonrisa en la cara. Sin embargo, esa sonrisa desapareció rápidamente cuando vio las expresiones serias en los rostros de Adele y Thomas. «¿Qué pasa?», preguntó al entrar en el piso. Adele y Thomas se miraron. «Mamá», empezó Thomas, «tenemos que hablar de tu visita de ayer». Bárbara puso los ojos en blanco. «Oh, no me digas que sigues enfadada por eso. Solo quería ayudar». «Bárbara», dijo Adele con firmeza, «no puedes entrar en nuestra casa sin avisar. Es una violación de nuestra intimidad». «Pero si soy la madre de Thomas», exclamó Bárbara. «¿De verdad tengo que pedir permiso para visitar a mi propio hijo?» «Sí, mamá», respondió Thomas. «Agradecemos tu preocupación, pero ahora tenemos nuestra propia familia. Debemos respetar los límites de cada uno». Bárbara pareció sorprendida. «No puedo creer que me trates así, después de todo lo que he hecho por ti». «Mamá», dijo Thomas en voz baja, «te estamos muy agradecidos por todo lo que haces, pero Adele y yo tenemos que aprender a vivir solos. Hemos decidido cambiar las cerraduras». «¿Qué?». Bárbara se levantó del sofá de un salto. «¿No confiáis en mí? Soy tu familia». «No se trata de confianza, Bárbara», dijo Adele. «Se trata de respetar nuestra intimidad». Bárbara cambió su mirada de Adele a Thomas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Veo que ya no soy bienvenida aquí», dijo con voz temblorosa. «Está bien, me voy. Pero acuérdate de lo que te digo. Te arrepentirás de esta decisión». Con esas palabras, cogió su bolso y salió, dando un sonoro portazo. Adele y Thomas se quedaron sentados en silencio, desolados. «¿Hemos hecho lo correcto?», preguntó Adele en voz baja. Thomas la abrazó. «Sí, cariño. No fue fácil, pero era necesario. Tenemos que hacer valer nuestro derecho a la intimidad». Aquella noche Adele no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en la reacción de Bárbara, en el dolor de sus ojos, pero también se sintió aliviada. Habían dado el primer paso para establecer límites sanos. Era un paso difícil pero necesario para crear su propia familia independiente. A la mañana siguiente, Adele se levantó con determinación. Sabía que les esperaban más retos, pero estaba dispuesta a afrontarlos con Thomas. Pasaría lo que pasara porque ahora eran una familia de verdad, una familia que sabía defender sus límites y respetarse mutuamente. Habían pasado 2 semanas desde el enfrentamiento con Bárbara. En ese tiempo, no había llamado ni intentado ponerse en contacto con Adele o Thomas. La tensión en el ambiente era casi palpable y Adele sentía que Thomas estaba cada día más inquieto.
Quizá deberíamos llamar a mamá, le preguntó una noche mientras cenaban. Han pasado 15 días. Adele suspiró. Thomas, no hemos hecho nada malo. Solo pusimos límites. Si tu madre no puede aceptarlo, es su problema. Thomas frunció el ceño. Lo sé, pero... Al fin y al cabo, es mi madre. No quiero que haya tanto abismo entre nosotros. Adele sintió una punzada de culpabilidad. Sabía lo importante que era su familia para Thomas. De acuerdo, dijo tras una pausa. Invitémosla a cenar este sábado. Intentemos de nuevo hablar las cosas con calma. La cara de Thomas se iluminó. ¿De verdad? ¿No te importa? Adele sonrió. Por supuesto. Somos una familia y tenemos que encontrar la manera de vivir en armonía. Thomas abrazó a su mujer. Gracias, cariño. Te quiero. El sábado, Adele llevaba en la cocina desde primera hora de la mañana preparando la cena. Decidió hacer el plato favorito de Bárbara, pollo al horno con romero. Era un gesto de reconciliación y Adele esperaba que fuera apreciado. A las 7 en punto sonó el timbre de la puerta. Thomas abrió y Bárbara entró en el piso. Parecía un poco tensa, pero intentó sonreír. «Hola, mamá», dijo Thomas dándole un abrazo. «Nos alegramos de que hayas venido». «Hola, Bárbara», añadió Adele saliendo de la cocina. «Pasa, la cena está casi lista». Bárbara asintió. «Hola, gracias por invitarme». Se sentaron a la mesa y hubo un silencio incómodo durante un rato. Adele colocó la comida en sus platos, intentando ignorar la tensa mirada de su suegra. «Esto tiene una pinta deliciosa», dijo finalmente Bárbara. «¿Es pollo asado con romero?» Adele asintió. «Sí, ya sé que es tu plato favorito». Bárbara pareció sorprendida. «¿Te acordabas?» «Por supuesto», respondió Adele. «Eres importante para Thomas, lo que significa que eres importante para mí». Bárbara se relajó un poco y el ambiente en la mesa se volvió menos tenso. Comenzaron a comer, intercambiando pequeños comentarios sobre el tiempo y el trabajo. Finalmente, Thomas se aclaró la garganta. «Mamá», empezó, «queríamos hablar de lo que pasó hace 15 días». Bárbara se puso tensa. «Te escucho». Adele decidió tomar la iniciativa. «Bárbara», dijo suavemente, «queremos que formes parte de nuestras vidas, pero tenemos que encontrar la manera de hacerlo de forma que todos nos sintamos cómodos». Bárbara suspiró. «Me doy cuenta de que puede que me haya pasado de la raya, pero tienes que entender que me resulta muy difícil dejar marchar a Thomas. Es mi único hijo». «Lo entendemos, mamá», dijo Thomas. «Pero Adele y yo somos una familia ahora. Necesitamos espacio para crear nuestras propias vidas». «Lo sé», dijo Bárbara en voz baja. «Es que tengo miedo de que ya no me necesites». Adele sintió que el corazón se le estrujaba ante aquellas palabras. Extendió la mano y cubrió la palma de Bárbara con la suya. «Bárbara, siempre te necesitaremos. Solo tenemos que encontrar un nuevo equilibrio en nuestra relación». Bárbara miró a Adele y las lágrimas brillaron en sus ojos. «¿De verdad?» «Por supuesto, mamá», dijo Thomas. «Te queremos y queremos que formes parte de nuestras vidas. Pero tenemos que respetar los límites del otro». Bárbara asintió. Haré lo que pueda. De verdad que lo haré. Solo que no es fácil para mí». «Lo sabemos», dijo Adele. «Y apreciamos tus esfuerzos. Quizás podríamos establecer algunas reglas. Como acordar cenas familiares regulares, pero respetando nuestro espacio personal el resto del tiempo». Bárbara se lo pensó un momento y luego asintió. «Eso suena razonable. Podría vivir con eso». Thomas sonrió. «Genial. ¿Qué tal todos los domingos? Y nos llamaremos a mitad de semana para mantener el contacto». «Me gusta la idea», dijo Bárbara. Se volvió hacia Adele. «Y quiero disculparme por mi comportamiento. No debería haber invadido tu casa sin permiso». Adele sintió que se le quitaba un peso de encima. «Gracias, Bárbara. Yo también quiero disculparme si he sido demasiado brusca. Empecemos de nuevo, ¿vale?» Bárbara sonrió y esta vez su sonrisa era genuina. «Me gustaría». El resto de la cena transcurrió en un ambiente mucho más cálido y amistoso. Hablaron de planes futuros, compartieron noticias e incluso se rieron de viejas historias familiares. Cuando Bárbara se disponía a marcharse, le dio un abrazo a Adele. «Gracias», susurró.
por no darme la espalda. Adele le devolvió el abrazo. Somos una familia, Bárbara. Superaremos esto juntos. Cuando Bárbara se marchó, Adele y Thomas se sentaron en el sofá, sintiéndose aliviados y cansados al mismo tiempo. Bueno, ha ido mejor de lo que esperaba, dijo Adele. Thomas la abrazó. Gracias, por ser tan comprensiva y paciente. Adele sonrió. Somos una familia, ¿recuerdas? Se supone que debemos apoyarnos unos a otros. Aquella noche, mientras se dormía, Adele se sentía esperanzada. Sabía que quedaba trabajo por hacer, pero habían dado un importante paso adelante. Habían empezado a construir puentes en lugar de muros, y eso era lo más importante. Por supuesto, se dio cuenta de que una conversación no era suficiente para cambiar por completo la dinámica de su relación con Bárbara. Habría más dificultades y malentendidos. Pero ahora tenían una base sobre la que construir una relación sana y respetuosa. Adele se durmió pensando que la familia no solo tiene que ver con los lazos de sangre, sino también con las elecciones que hacemos cada día. La elección de amar, comprender y perdonar. Y ella estaba dispuesta a hacer esa elección, por el bien de Thomas y por el bien de su futuro juntos. El otoño se convertía en invierno y el Día de Acción de Gracias, la primera gran fiesta de Adele y Thomas como matrimonio, se acercaba. En los últimos meses, su relación con Bárbara había mejorado notablemente. Las cenas familiares semanales se habían convertido en una agradable tradición y no en una fuente de tensión. Sin embargo, como suele ocurrir, la llegada de las vacaciones trajo consigo nuevos retos. Todo empezó con la inocente pregunta de Thomas durante el desayuno. «Cariño, ¿has pensado cómo vamos a celebrar Acción de Gracias?» Adele levantó la vista de su café. «Sinceramente no. ¿Tienes alguna idea?» Thomas vaciló un poco. «Bueno, normalmente siempre lo hemos celebrado con mamá. Es una especie de tradición familiar». Adele sintió que algo en su interior se contraía. Por supuesto que esperaba que surgiera la pregunta, pero esperaba que tuvieran la oportunidad de crear sus propias tradiciones. «Thomas», empezó con cautela, «sé que es importante para tu familia, pero quizás este año podríamos hacer algo por nuestra cuenta. Después de todo, es nuestra primera acción de gracias como marido y mujer». Thomas parecía inseguro. «Lo entiendo, cariño, pero mamá se disgustará mucho si no venimos. Ya sabes lo mucho que significa para ella». Adele suspiró. «Ya lo sé, pero ¿cuándo vamos a empezar a crear nuestras propias tradiciones? Quizá podríamos invitar a tu madre a que nos acompañe». «No creo que sea una buena idea». Thomas negó con la cabeza. «Mamá siempre hace una cena enorme, invita a todos los parientes, es todo un acontecimiento». Adele sintió que la irritación crecía en su interior. «¿Quieres decir que siempre lo celebraremos en casa de tu madre? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Mis tradiciones?» Thomas parecía culpable. «No me refería a eso, Adele. Es que... ¿tal vez podríamos ir a casa de mamá este año y el año que viene lo hacemos a tu manera?» Adele se levantó de la mesa. «¿Sabes qué, Thomas? Deja que tú decidas cómo lo celebramos. Yo tengo que ir a trabajar». Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Thomas desorientado. Durante todo el día, Adele no pudo concentrarse en el trabajo. Se dio cuenta de que tal vez había exagerado, pero no podía quitarse la sensación de que sus deseos y tradiciones siempre estarían por encima de los de la familia de Thomas. Cuando llegó a casa por la noche, Thomas ya la estaba esperando con la cena preparada y una expresión de culpabilidad en la cara. «Cariño, quiero pedirte disculpas», empezó en cuanto Adele entró en el piso. «No debería haber dado por hecho que íbamos a casa de mamá. Hablemos de esto juntos y encontremos una solución que nos venga bien a los dos». Adele sintió que la tensión la liberaba un poco. «Gracias, Thomas. Yo también quiero disculparme por mi reacción de esta mañana. Cenemos y discutamos esto con calma». Durante la cena, empezaron a discutir las opciones para la celebración. Thomas sugirió un compromiso. «Tal vez podríamos dividir la celebración, pasar la mañana y la comida con tu familia y luego ir a cenar a casa de mi madre por la noche». Adele se lo pensó un momento. «Suena bien, pero me temo que estaríamos todo el día con prisas y estresados. ¿Qué tal si este año lo celebramos con tu familia y el año que viene con la mía? Y quizá podríamos hacer una pequeña cena para los dos el día antes de la fiesta para crear nuestra propia tradición». A Thomas se le iluminó la cara.
Me encanta esa idea. Es un gran compromiso. Decidieron llamar a Bárbara y comunicarle sus planes. Para su sorpresa, Bárbara se tomó la noticia con calma. «Por supuesto, queridos», dijo. «Entiendo que queráis crear vuestras propias tradiciones. Nos encantaría invitaros a cenar, y el año que viene me encantaría cocinar un pavo para tu familia, Adele». Adele se sintió conmovida por el gesto. «Gracias, Bárbara. Significa mucho para mí». Después de la llamada, Adele sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Pudieron llegar a un acuerdo y todos quedaron contentos. La víspera de Acción de Gracias, Adele y Thomas organizaron su propia fiestecita. Cocinaron juntos, encendieron velas y pasaron la velada recordando todos los buenos momentos de su vida juntos y haciendo planes para el futuro. Al día siguiente fueron a casa de Bárbara. Para sorpresa de Adele, las vacaciones fueron mucho mejor de lo que esperaba. Bárbara se mostró amable e incluso pidió a Adele que le ayudara a preparar parte de la comida compartiendo sus recetas familiares. Por la noche, cuando llegaron a casa, Adele abrazó a Thomas. «Gracias», le dijo, «por ser capaz de llegar a un acuerdo. Me he dado cuenta de que formar una nueva familia no solo tiene que ver con nuestra relación contigo, sino con cómo integramos a nuestras antiguas familias en nuestras nuevas vidas». Thomas la besó. «Te quiero, Adele, y estoy agradecido de tener una esposa tan comprensiva y sabia». Al dormirse aquella noche, Adele sintió una profunda satisfacción. Sabía que les quedaban muchas vacaciones por delante y probablemente muchos más desacuerdos. Pero ahora confiaba en que juntos podrían superar cualquier desafío y crear su propia y singular historia familiar. El invierno daba paso lentamente a la primavera, y con los primeros rayos de sol primaverales, nuevas oportunidades y retos llegaban a la vida de Adele. Llevaba meses trabajando duro en un proyecto importante de su empresa, a menudo quedándose hasta tarde e incluso trabajando los fines de semana. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, y un día su jefe la llamó para verla. «Adele, has hecho un trabajo increíble en este proyecto», le dijo sonriendo. «Queremos ofrecerte un ascenso. Vas a ser la jefa del departamento de marketing». Adele no daba crédito a lo que oía. Esto era exactamente por lo que había estado luchando todos estos años. «Muchas gracias. No te defraudaré», dijo, conteniendo a duras penas su emoción. Por la noche, estaba impaciente por compartir la noticia con Thomas. Cuando llegó a casa, le saludó con una sonrisa radiante. «Thomas, tengo una gran noticia. Me han ascendido a jefa de departamento». Thomas la abrazó. «Felicidades, cariño. Estoy muy orgulloso de ti». Decidieron celebrarlo y llevaron a Bárbara a cenar el fin de semana. Adele estaba un poco nerviosa, pero esperaba que su suegra compartiera su alegría. Cuando llegó Bárbara, Adele estaba impaciente por compartir la noticia. «Bárbara, tengo una gran noticia», empezó en cuanto se sentaron a la mesa. «Me han ascendido en el trabajo. Ahora soy jefa de marketing». Bárbara se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. «Ah», dijo tras una pausa. «Eso es interesante». Adele sintió que su sonrisa empezaba a desvanecerse. «¿No estás emocionada?» Bárbara dejó el tenedor con cuidado. «Claro que me alegro por ti, querida. Es solo que pensaba que Thomas y tú empezaríais pronto a planear una familia. Un puesto tan exigente requerirá mucho tiempo y energía». Adele sintió que la irritación crecía en su interior. «Thomas y yo aún no hemos hablado de tener hijos. Ahora mismo quiero concentrarme en mi carrera». Bárbara se volvió hacia su hijo. «Thomas, cariño, ¿qué te parece? Quieres tener hijos, ¿verdad?» Thomas parecía incómodo. «Mamá, Adele y yo decidiremos por nosotros mismos cuándo estamos preparados para tener hijos. Ahora mismo, los dos estamos centrados en nuestras carreras». Bárbara suspiró. «Solo estoy preocupada por ti. Una carrera es buena, por supuesto, pero la familia es más importante. Adele, querida, ¿estás segura de que puedes compaginar un trabajo tan exigente con el cuidado de tu casa y de tu marido?» Adele sintió que su cara empezaba a arder de ira. «Bárbara, agradezco tu preocupación, pero esta es mi vida y mi decisión. Estoy segura de que puedo manejar tanto el trabajo como las responsabilidades familiares». «Por supuesto, querida», dijo Bárbara con una sonrisa tensa. «Solo quiero que seas feliz».
El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Cuando Bárbara se fue, Adele se sintió abrumada por la emoción. «No puedo creer que haya reaccionado así», le dijo a Thomas. «¿Por qué no puede alegrarse por mí?» Thomas abrazó a su mujer. «Mamá está preocupada por nosotros. Creció en otra época, con otros valores. Pero eso no es excusa, Thomas», objetó Adele. «Vivimos en el siglo XXI. Las mujeres pueden tener carrera y familia a la vez». «Lo sé, cariño», dijo Thomas. «Y te apoyo totalmente. Lo superaremos juntos». Las semanas siguientes fueron intensas. Adele estaba totalmente inmersa en su nuevo papel en el trabajo y a menudo se quedaba hasta tarde. Thomas intentaba apoyarla, pero Adele notaba que la tensión iba en aumento. Una noche, al llegar tarde a casa, encontró a Thomas hablando con su madre por teléfono. «Sí, mamá, sé que Adele está trabajando mucho», le oyó decir. «No, no estamos peleados. Es solo que ahora tiene muchas responsabilidades». Cuando terminó de hablar, Adele no pudo contenerse. «¿De qué estabais hablando?» Thomas parecía culpable. «Mamá solo está preocupada por nosotros. Cree que tu nuevo trabajo podría perjudicar nuestra relación». Adele sintió que la ira hervía en su interior. «¿Y qué le has dicho?» «Le dije que estábamos bien», contestó Thomas. «Pero, Adele, quizá deberíamos hablar de cómo equilibrar tu trabajo y nuestra vida familiar». Adele no daba crédito a lo que oía. «¿Crees que mi trabajo también está perjudicando nuestra relación?» «No, claro que no», se apresuró a decir Thomas. «Solo quiero que pasemos más tiempo juntos». Adele respiró hondo, tratando de calmarse. «Thomas, este trabajo es muy importante para mí. Creía que lo entendías». «Sí que lo entiendo», dijo Thomas. «Pero también quiero que recordemos a nuestra familia, nuestros planes de futuro». Adele sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Crees que me he olvidado de nuestra familia? Hago todo esto por nosotros, Thomas, por nuestro futuro». Thomas la abrazó. «Sé que lo sientes, cariño. Lo siento. Es que te echo de menos». Esa noche fue un punto de inflexión para Adele. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar un equilibrio entre su carrera y su vida familiar. Al día siguiente habló con su jefe y fijó unos límites más claros para sus horas de trabajo. Una semana después, invitó a Bárbara a tomar un café. Cuando se encontraron, Adele decidió ser franca. «Bárbara», empezó, «sé que estás preocupada por Thomas y por mí. Pero quiero que sepas que mi carrera no significa que valore menos a mi familia. Solo quiero ser la mejor versión de mí misma, y para mí eso incluye tanto la familia como el trabajo». Bárbara la miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Entiendo, Adele. Quizá he sido demasiado conservadora en mis opiniones. Solo quiero que seáis felices». «Somos felices, Bárbara», sonrió Adele. «Y seremos aún más felices si sentimos tu apoyo». Bárbara tomó la mano de Adele entre las suyas. «Eres una mujer fuerte, Adele. Estoy orgullosa de ti e intentaré ser más comprensiva». Esta conversación fue el comienzo de una nueva fase en su relación. Bárbara se mostró más abierta a los puntos de vista modernos de Adele, y Adele aprendió a apreciar la sabiduría y la experiencia de su suegra. Aquella noche, Adele y Thomas mantuvieron una larga conversación sobre sus planes de futuro, sus carreras y sus familias. Llegaron a la conclusión de que ambos querían tener hijos, pero no ahora. Decidieron darse 1 o 2 años más para alcanzar ciertos objetivos profesionales y luego empezar a planificar una familia. Al dormirse en los brazos de su marido, Adele sintió una profunda satisfacción. Sabía que aún quedaban muchos retos por delante, pero confiaba en que juntos podrían superar cualquier dificultad. Su carrera, su familia y la relación con su suegra formaban parte de una vida grande y complicada, pero hermosa. Y ella estaba dispuesta a luchar por cada una de esas partes. Habían pasado varios meses desde el ascenso de Adele. Llevaba bien sus nuevas responsabilidades en el trabajo y su relación con Thomas parecía estar mejorando. Sin embargo, la tensión con Bárbara no iba a ninguna parte, a pesar de sus francas conversaciones. Una noche, Adele y Thomas estaban sentados en el sofá hablando de sus planes para el futuro. «Sabes», dijo Thomas, «creo que podríamos empezar a ahorrar dinero para comprar una casa. ¿Qué te parece?» Adele sonrió. «Me gusta esa idea.
Quizá en un año o dos podamos permitirnos algo bonito. En ese momento sonó el teléfono de Thomas. Era Bárbara. «Hola, mamá», contestó Thomas. «Sí, estamos en casa». «¿Qué? ¿Ahora mismo?» «Bueno, vale». Se volvió hacia Adele. «Mamá quiere venir. Dice que tiene grandes noticias». Adele suspiró pero asintió. Media hora más tarde, Bárbara ya estaba en su casa, con una gran carpeta en la mano. «Queridos», comenzó sonriendo, «tengo una sorpresa para vosotros. He encontrado la casa perfecta para vosotros». Adele y Thomas intercambiaron miradas de sorpresa. «Mamá», empezó Thomas con cautela, «todavía no pensamos comprar una casa». «¿Pero por qué?», exclamó Bárbara. «Sois una familia joven. Necesitáis vuestra propia casa, sobre todo cuando lleguen los niños». Adele sintió que la irritación crecía en su interior. «Bárbara, Thomas y yo estábamos hablando de que podríamos empezar a ahorrar para una casa dentro de un año o dos». «¿Pero por qué esperar?», insistió Bárbara. «Puedo ayudar con el pago inicial. Y esta casa es perfecta. Está a solo 2 manzanas de mí». Adele se quedó helada. «¿A 2 manzanas de ti?» «Sí», continuó Bárbara alegremente. «¿No es maravilloso? Podré visitarte a menudo, ayudar con los niños». «Bárbara», la interrumpió Adele, tratando de hablar con calma. «Agradecemos tu preocupación, pero ya decidiremos cuándo y dónde comprar una casa». El rostro de Bárbara se ensombreció. «Veo que aquí no se aprecia mi ayuda. Solo quería lo mejor». «Mamá», intervino Thomas, «agradecemos tu preocupación, pero es nuestra decisión». Bárbara apretó los labios. «De acuerdo, pero no digáis luego que no intenté ayudar». Cuando Bárbara se marchó, Adele no podía calmarse. ¿Te lo puedes creer? Intenta controlar hasta dónde vamos a vivir. Thomas suspiró. Sé que está exagerando, pero realmente quiere lo mejor. Las semanas siguientes fueron tensas. Bárbara seguía enviando información sobre casas cercanas a ella, a pesar de las súplicas de Adele y Thomas para que dejara de hacerlo. Pero aquello no era más que el principio. Un día, Adele recibió una extraña llamada de su supervisor. «Adele», le dijo, «he recibido una interesante llamada de tu suegra. Le preocupaba que estuvieras trabajando demasiado y que eso pudiera estar afectando a tu salud. Me sugirió que te redujera la carga de trabajo». Adele se quedó de piedra. «¿Qué? No lo entiendo. Mi trabajo no afecta a mi salud de ninguna manera». «Eso es lo que pensaba», respondió el supervisor. «Pero pensé que debía hablarlo contigo». Cuando Adele se lo contó a Thomas, se quedó horrorizado. «Hablaré con mamá», prometió. «Esto está traspasando todos los límites». Pero Bárbara no se detuvo ahí. Una semana después, Adele se enteró de que su suegra la había citado con un ginecólogo para comprobar su fertilidad. «Solo quiero asegurarme de que no tendrás problemas cuando decidas tener hijos», le explicó Bárbara cuando Adela la llamó, furiosa. «Bárbara», dijo Adele, conteniéndose a duras penas, «no tienes derecho a invadir mi intimidad de esta manera. Es inaceptable». «Solo estoy velando por ti», replicó Bárbara con resentimiento en la voz. La gota que colmó el vaso fue cuando Bárbara empezó a enviar invitaciones a una fiesta sorpresa para futuros padres, para Adele y Thomas, sin decirles ni una palabra. Adele se enteró por un colega que recibió la invitación. «¡Enhorabuena!», le dijo. «No sabía que Thomas y tú esperabais un bebé». Adele se sorprendió. «No estamos esperando un bebé», dijo, sintiendo que se ruborizaba de vergüenza y rabia. Cuando se lo contó a Thomas, se puso furioso. «Esto es demasiado», le dijo. «Tenemos que hablar seriamente con mamá». Decidieron invitar a Bárbara para hablar seriamente. Era hora de poner límites claros de una vez por todas y explicarle que su comportamiento no sería tolerado. Adele sabía que esta conversación no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su familia y su futuro. Esperaba que Thomas la apoyara plenamente en esta confrontación con su madre. Pero, ¿sería Bárbara finalmente capaz de entender y aceptar su posición? Esa pregunta seguía abierta, y Adele sentía que de la respuesta dependía no solo el futuro de su relación con su suegra, sino también el de su propio matrimonio. Adele y Thomas estaban sentados en el salón esperando la llegada de Bárbara. La tensión se palpaba físicamente. Adele tiraba nerviosamente del borde del mantel, y Thomas miraba el reloj. Por fin sonó el timbre. Thomas abrió
y Bárbara entró con una amplia sonrisa. «Queridos», exclamó, «me alegro mucho de que me hayáis invitado. ¿Tenéis alguna noticia?» Adele y Thomas miraron a su alrededor. «Siéntate, mamá», dijo Thomas en tono serio. «Tenemos que hablar». La sonrisa de Bárbara se desvaneció un poco, pero obedientemente se sentó en la silla. «Bárbara», empezó Adele, tratando de hablar con calma, «te hemos invitado aquí para hablar de tu reciente comportamiento. Lo que has estado haciendo está fuera de lugar». Bárbara pareció sorprendida. «¿De qué estás hablando, querida? Solo intento ayudar». «Mamá», intervino Thomas, «llamar al jefe de Adele, concertar sus citas con el médico sin su conocimiento, enviar invitaciones a una fiesta que no existe. Eso no es ayudar. Es una invasión de nuestra intimidad». «Pero lo hacía de buena fe», exclamó Bárbara. «Solo quiero que estés bien». «Bárbara», dijo Adele con firmeza, «apreciamos tu preocupación, pero tienes que darte cuenta de que somos adultas y capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas». «Pero estáis tomando las decisiones equivocadas», soltó de repente Bárbara. «Adele, estás trabajando demasiado. Thomas, estás dejando que descuide a su familia. Deberías pensar en los niños, en el futuro». Adele sintió que la ira hervía en su interior. «Nuestras decisiones nunca son correctas o incorrectas, Bárbara. Son solo nuestras». «Mamá», dijo Thomas, «te queremos, pero si no dejas de entrometerte en nuestras vidas, vamos a tener que limitar nuestra comunicación contigo». Bárbara puso cara de asombro. «No podéis hacerme esto. Soy tu madre». «Por eso esperamos que entiendas y aceptes nuestros límites», dijo Adele. Bárbara se levantó, con la cara enrojecida por la ira. «Ya veo que mi opinión no significa nada aquí. Bien, haz lo que quieras, pero no vengas a mí cuando las cosas se tuerzan». Con esas palabras, salió corriendo del piso, dando un portazo. Adele y Thomas se quedaron sentados en silencio. «Ha sido duro», dijo finalmente Adele. Thomas asintió con cara de disgusto. No esperaba que reaccionara así. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente tenso. Bárbara no llamaba ni se pasaba por casa, lo que no era habitual en ella. Thomas parecía más deprimido cada día. «¿Quizá deberíamos llamarla?», preguntó una noche. Adele negó con la cabeza. «Thomas, tenemos que ser firmes. Tiene que entender que su comportamiento es inaceptable». Pero el conflicto con Bárbara empezaba a hacer mella en su relación. Thomas estaba cada vez más irritable y a menudo le gritaba a Adele por cosas sin importancia. Adele, por su parte, se sentía culpable, pero también enfadada con Thomas por parecer más preocupado por los sentimientos de su madre que por la relación entre ella y Adele. Una noche, cuando Adele volvió tarde del trabajo, sorprendió a Thomas hablando por teléfono. Al parecer, era Bárbara. «Sí, mamá, sé que estás preocupada», decía Thomas. «No, no hemos cambiado de opinión. Sí, Adele sigue trabajando duro». Cuando terminó de hablar, Adele no pudo contenerse. «¿Sigues hablando de mí con ella a mis espaldas?», preguntó, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Thomas parecía culpable. «Adele es mi madre. No puedo ignorarla». «¿Y yo qué, Thomas? Soy tu mujer. ¿Por qué no puedes ponerte de mi parte?» «No estoy eligiendo bando», exclamó Thomas. «Solo intento mantener la paz en la familia». «¿Qué familia, Thomas? ¿La de tu madre o la que tú y yo estamos creando?» Su discusión se prolongó durante largo rato y, por primera vez en su relación, se fueron a la cama sin reconciliarse. A la mañana siguiente, el ambiente era tenso. Apenas hablaban, intercambiando solo las frases necesarias. Cuando Adele volvió del trabajo, encontró a Thomas sentado en el sofá con la maleta a los pies. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Thomas la miró cansado. «Adele, creo que tenemos que tomarnos un descanso. Voy a quedarme con mamá unos días. Los dos tenemos que pensar qué queremos de esta relación». Adele sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Te vas? ¿Por tu madre?» «No, Adele», suspiró Thomas. «Me voy porque no podemos encontrar un compromiso. Porque me siento dividido entre las dos mujeres más importantes de mi vida». Con esas palabras se levantó, cogió su maleta y se dirigió a la puerta. «Te llamaré dentro de unos días», dijo sin volverse.
Cuando la puerta se cerró tras él, Adele se hundió en el suelo, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. No podía creer que su matrimonio, que parecía tan sólido, estuviera a punto de derrumbarse por culpa de la injerencia de su suegra. Aquella noche Adele no pudo dormir. Pensó en cómo Thomas y ella habían llegado a ese punto, y qué podía hacer para salvar su matrimonio. Sabía que tendría que encontrar la manera de arreglar su relación con Bárbara, pero no a costa de perderse a sí misma y sus principios. Adele se dio cuenta de que tenía ante sí la mayor prueba de su vida. ¿Sería capaz de encontrar el equilibrio entre el respeto a la familia de su marido y su propia independencia? ¿Sería capaz de recuperar a Thomas sin traicionarse a sí misma? Estas preguntas se agolpaban en su mente mientras los primeros rayos de sol empezaban a atravesar las cortinas, marcando el comienzo de un nuevo día y quizás de una nueva etapa en su vida. Había pasado una semana desde la marcha de Thomas. Para Adele, había sido el momento más duro de su vida. Se sentía desolada, dividida entre el deseo de llamar a su marido y el orgullo que le impedía dar el primer paso. El viernes por la noche, mientras Adele estaba sentada en casa sumida en sus pensamientos, sonó el timbre. Abrió y se quedó helada de asombro. En el umbral estaba Bárbara. ¿Puedo pasar?, preguntó su suegra en voz baja, muy distinta de su habitual tono seguro. Adele asintió en silencio y se hizo a un lado, permitiendo que Bárbara entrara en el piso. Se sentaron en el salón y durante unos minutos reinó un pesado silencio. Finalmente, Bárbara habló. «Adele, yo he venido a disculparme». Adele miró sorprendida a su suegra. Eran las últimas palabras que esperaba oír. Bárbara continuó. «He estado pensando mucho últimamente, sobre mi comportamiento, sobre cómo he interferido en tu vida, y me he dado cuenta de que estaba equivocada». Adele se quedó callada, sin saber qué decir. «Sabes», continuó Bárbara, «cuando Thomas era pequeño, yo siempre sabía lo que era mejor para él. Estaba acostumbrada a tomar decisiones por él, a cuidar de él, y me costó mucho dejarle ir, dejarle vivir su vida». Respiró hondo. «Pero me di cuenta de que con mis acciones solo os estaba alejando a los dos. No quiero perder a mi hijo, y a ti también, Adele». Adele sintió que un nudo le subía a la garganta. «Bárbara, yo...» «No, déjame terminar», la interrumpió su suegra. «Sé que te he causado mucho dolor. Me he entrometido donde no debía. Intenté controlar tu vida porque temía convertirme en alguien no deseado. Pero ahora me doy cuenta de que estaba siendo egoísta». Las lágrimas corrían por el rostro de Bárbara. «Quiero hacer las cosas bien, Adele. Quiero aprender a respetar tus límites, tus decisiones. Quiero formar parte de tu vida, pero no intentar controlarla». Adele sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Bárbara, yo... no sé qué decirte. Yo también quiero que seamos una familia, pero necesito saber que realmente respetarás nuestras decisiones». Bárbara asintió. «Te lo prometo, Adele. Haré todo lo que pueda. No será fácil, pero estoy dispuesta a trabajar en mí misma». «¿Y Thomas?», preguntó Adele. «¿Lo tienes ahora?». Bárbara negó con la cabeza. «No, se está quedando con un amigo. Está muy disgustado. Te quiere, Adele, y me quiere a mí. Es difícil para él estar entre nosotros». Adele suspiró. «Yo también le quiero, Bárbara, pero tenemos que aprender a vivir como una familia separada». «Lo sé», asintió Bárbara. «Y quiero ayudarte a hacerlo, si me dejas». Hablaron durante varias horas, discutiendo abiertamente todos los problemas y malentendidos que se habían acumulado con el tiempo. Fue una conversación difícil y emotiva, pero al final ambas mujeres se sintieron aliviadas. «Gracias por escucharme, Adele», dijo Bárbara cuando estaba a punto de marcharse. «Espero que podamos empezar de nuevo». Adele asintió. «Yo también lo espero, Bárbara». Después de que su suegra se marchara, Adele permaneció en silencio largo rato, reflexionando sobre su conversación. Luego cogió el teléfono y marcó el número de Thomas. «Hola», dijo cuando él contestó. «Tenemos que hablar». Al día siguiente, Thomas llegó a casa. Hablaron largo rato de todo lo que había pasado, de sus sentimientos y expectativas. Adele le contó la conversación a Bárbara. «No sé si podemos confiar plenamente en ella de inmediato», dijo Adele.
pero estoy dispuesta a intentarlo si eso es lo que tú también quieres. Thomas rodeó a su mujer con el brazo. Quiero que seamos una familia, Adele, todos nosotros. Y te prometo que no volveré a poner los deseos de mamá por encima de ti y de mí. Decidieron dar otra oportunidad a su relación, pero esta vez con límites claros y una comunicación abierta. Acordaron que se mantendrían unidos frente a cualquier intento de interferir en sus vidas, independientemente de quién lo hiciera. Adele sabía que tenían mucho trabajo por delante. No sería fácil recuperar la confianza y construir una relación sana con su suegra, pero ahora se sentía esperanzada. Habían dado el primer paso hacia la reconciliación y el entendimiento. Y tal vez fuera el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de su familia.